Buenas, buenas, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos de nuevo por aquí en Cafecito con Juanita. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a esperar que Manu se nos una. Ahí llegó Manu. Hola Manu. Ay Manu. Manu, ¿qué te me hiciste? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Manu, creo que tienes que mandar la solicitud otra vez. Muy buenas noches a todas las personas que están llegando. Bienvenidos a Cafecito con Juanita. Hoy tenemos un tema muy interesante acerca de si tú sientes que no estás avanzando, cómo superar las crisis, cuáles son las herramientas que tenemos para poder sobrepasar eso. Esperemos que Manu nos mande la solicitud para unirse al live. ¿Cómo han estado? Hola Clarita, ¿cómo estás? Hola Marta, bienvenidas, qué rico que están por aquí. ¿Quién más tengo por acá conocido? Ay, mi tía está por aquí también. Hola, hola. Súper. Muy bien. Muy bien. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Bueno, el live de hoy decidí hacerlo con Manuela. Es una persona que yo conozco, la conocí hace más o menos, va a ser un año. Y es una persona muy especial. Ella es psicóloga de profesión, le ama el yoga, se conecta muchísimo con el yoga y adora los perritos. Tiene dos perritos espectaculares que se llaman Vino y Ginger y han sido rescatados también. Entonces hay una conexión muy bonita ahí desde el amor. Muy bien. Que no la deja hacer el request. Bueno, déjame ver, yo veo. Listo, Manu, ahí te acabo de invitar. Fíjate si te puedes unir. Ahora sí, Hola, Manu, ¿qué más? pensé que no iba a dar. ¿Me ven bien? Sí, sí te veo bien. Yo Perfecto. te veo y te escucho Ok, perfectamente. súper. Ay, Manu, muchas gracias por estar aquí, por regalarme este tiempo, para que hablemos un poquito acerca de si sientes que no estás avanzando, eh, qué cosas nos pueden ayudar. Yo estaba contando que tú eras psicóloga, que amabas el yoga y que eras amante de los perritos, que tenías dos perritos rescatados, que son Vino y Ginger, pero preséntate tú. Bueno, mucho gusto para todas. Primero, pues agradecerte por esta invitación. Como dijiste, soy psicóloga. Llevo ya 6 años viviendo en el exterior. Viví 2 años en Estados Unidos y llevo ya 4 años viviendo acá en Canadá, en Toronto. Muy feliz. Lo que hago pues en este momento desde que llegué acá a Canadá ha sido como un proceso muy bonito de identificar qué es lo que en realidad pues es como mi misión de vida. Siempre me han encantado los niños, entonces por ahí enfoqué mi carrera profesional. Yo cuando estaba en Colombia inicié pues como mi proceso de psicología organizacional, trabajé para una empresa muy reconocida pues en Medellín en la parte de recursos humanos y me di cuenta que con eso no vibraba. Eh, y a raíz de ahí, pues como que se fue planteando un montón de inquietudes. Eh, Terminé como con esa, pues en ese trabajo, e inicié un montón de cuestionamientos de qué era lo que quería hacer con mi vida. En ese momento, mi esposo, pues en ese entonces novio, me había planteado que él se quería ir para el exterior en cierto momento como a estudiar y que tenía un proyecto de vida como en el exterior. Entonces él me dijo como que te quieres subir al bus o qué es lo que tú quieres hacer. Desde entonces, o sea, yo le dije como que vamos a ver qué es lo que pasa, pues como en ese, en esa exploración de proyecto de vida. Me surgió la posibilidad de irme para Estados Unidos en un programa de intercambio
que uno trabaja como para una familia y le ayuda a la familia como con los niños de la casa. Ujú. Entonces fue un programa que me permitió pues como explorar esa parte de estar con una familia, de poder conocer un mundo completamente nuevo, porque era mi primera experiencia estando en el exterior, darme cuenta que los cambios que iba a tener, pues los iba a lograr por mí misma, porque uno muchas veces se enfrasca de qué es lo que uno tiene que hacer como en la vida. Uno termina la universidad, bueno, se gradúa, consigue un trabajo, de ahí se casa, tiene hijos, pues ya busca un proyecto de tener una casa, un carro, beca, mejor dicho, todo. Entonces quería en sí como romper un poquito como ese esquema que tenía, además que todo me fue llevando. Yo, pues mi núcleo familiar, desde muy temprano, pues yo me fui de mi casa, entonces también eso influyó a que tomara como una decisión de vida, de pensar en mí, de pensar en mi futuro. Esa experiencia cuando tomé la decisión de irme, porque cuando pues Sebas me dijo que él tenía pensado como salir en sí de como del país a estudiar, él me Ujú. dijo, yo quiero que tú te pongas como un proyecto de vida tú también, que no te montes al bus simplemente por acompañarme, sino que tú tengas en tu mente algo muy establecido de qué es lo que tú quieres formar como proyecto de vida. Entonces ahí fue cuando dije, ok, ¿qué es lo que necesito para estar segura de que lo puedo hacer, de que tengo todas las herramientas en sí que necesito para poder afrontar como esa experiencia, esa situación que voy a empezar como a vivir? Entonces se me... Manu, y ahí quiero hacer como un hincapié, porque eso que estás diciendo es súper importante, ¿cierto? Ese propósito, esa misión, esa meta que yo me quiero proponer, eso nos pasa en todos los momentos de la vida cuando nosotros estamos haciendo cambios. No importa que sea un cambio de país, o sea, que sea un cambio de trabajo, que sea un cambio de, no sé, de pareja. Hay un propósito que te está llevando y te va a mantener, ¿cierto? En ese objetivo, porque tú sabes para dónde vas. Ese propósito y esa misión que uno siente o eso que uno quiere lograr es como una estabilidad que te da para llegar a ese objetivo, pues, que te propusiste, ¿cierto? Sí, Entonces, total. ujú, Perdón que te interrumpa ahí, en ese propósito y en esa búsqueda es muy importante identificar qué es lo que lo mueve a uno. Y yo decía como que, bueno, voy a pensar en vivir en el exterior porque eso era lo que en ese momento se me había presentado, pero identificando cuáles eran mis gustos y mis preferencias, mis fortalezas y mis... Te una fuiste. llamada, nunca se había cortado un live. Dale. Eh, Ay, que estabas hablando de las fortalezas. de las fortalezas y de las debilidades, para poder Ujú, identificar qué era lo que en sí podía, pues, como tomar como proyecto. Y me ujú. ponía como a pensar, ok, si me voy a ir para el exterior, ¿cómo me voy a ir para el exterior? ¿Con qué recursos me voy a ir para el exterior? ¿Qué cuento? Súper importante. Que eso es un tema que a uno lo pone como a pensar mucho. Entonces como que la vida le va presentando a uno personas, situaciones, y me presentó de eso una situación fuera, o sea, yo como que lo pensaba, pero yo decía, es que no tengo recursos, no tengo un idioma, por ejemplo, para irme al exterior, pues más en Estados Unidos que es inglés. Toda mi vida me dio demasiada dificultad, pues el idioma. Yo siempre decía que, pues, que nunca iba a salir del país, porque era muy arraigada en sí a la creencia de que pues el país, o sea, donde estaba, lo tenía todo, tenía una completud en cierta manera, entonces como que no necesitaba Ujú, buscar más allá de donde estaba, de esa zona de confort que ujú. muchas veces nosotros como que pues nos quedamos ahí, ¿cierto? Y nos da miedo salir Mucho, nos da mucho miedo salir. mucho. Entonces, esa respuesta llegó literalmente a través de una compañera del colegio, en un Ujú. post que ella hizo en Facebook en ese entonces, que era la plataforma que se utilizaba, y yo dije, ay, ella está en Estados Unidos, bueno, y empezamos como a hablar, y me contó acerca del programa, y ahí me enganché. Yo dije, ok, si eso, pues, ella lo hizo,
es muy bueno, pues como que me dio mucho impulso para hacerlo, ¿cierto? Entonces, bueno, hice como todas las averiguaciones y ahí empezó como mi proyecto en sí, pues estando en el Ujú, exterior, que pensándolo, o sea, yo miro como en perspectiva y me voy como años atrás, yo digo, la valentía y en sí, como esas ganas de tener algo diferente en la vida de uno, pensar que en el momento para mí era un mundo, o sea, yo me acuerdo de los ujú, primeros días que yo pisé Estados Unidos, yo decía, wow, mi primera experiencia en el exterior, perdida completamente. Yo llegaba al ujú. aeropuerto y yo lo primero que decía es, usted sabe hablar español, porque la misma inseguridad lo lleva a uno a no creer en uno y bloqueos pues y creencias irracionales, que ahorita vamos a tocar un poquito ese tema de las creencias irracionales y cómo romper esas creencias irracionales que nos bloquean y que nos dicen Ujú. constantemente tú no eres capaz, No eres capaz, no tú no lo puedes. puedes lograr, eh, Ujú. Y muchos eso obstáculos lo podemos llevar a cualquier circunstancia de la vida. a Cuando yo cualquiera. tengo los pacientes, por ejemplo, en consulta, que empiezan, por ejemplo, con los cambios de alimentación o con los cambios de hábitos de vida, que no soy capaz, es que yo toda la vida he comido eso, es que para mí es muy difícil, es que en mi casa no se puede mercar así. O sea, todo eso es lo que tú tienes en tu mente, ¿sí? O sea, lo que tú tienes que empezar a hacer es hacer esos caminos neuronales nuevos donde te vas a permitir conocer cosas nuevas, experimentar y sentir el contacto con esas cosas nuevas que lo que van a hacer es que te van a entregar simplemente bienestar. Bienestar, ¿por qué? Porque te van a hacer crecer como persona, porque te van a hacer subir el nivel de conciencia. Entonces, por ahí hay una persona que a mí me encanta, que es una persona que quiero mucho, que se llama Norman Cornejo, y yo he estado en muchos seminarios con él y él dice una cosa y es así, como haces una cosa, las haces todas, en todos los ámbitos, ¿cierto? O sea, en la parte laboral, en la parte sentimental, en la parte de salud, en todo. Entonces, esto se puede aplicar a todo, ¿sí? No solamente al tema pues de migrar y todas esas cosas, sino que también a la vida cotidiana. Sí, a la vida cotidiana completamente lo que tú dices. Esos bloqueos y esos cambios nos los generamos nosotros mismos. Y ahorita les cuento como un poquito de ese cambio y ese proceso que yo tuve en sí, como en mi proceso de evolución y pues como de ese surgir, porque eso fue como un Ujú. surgir y un nuevo inicio de proyecto de vida. Súper. Eh, ¿Tienes pregunta? Sí, antes de pasar allá, Manu, yo que te quería preguntar, para ti, ¿qué ha significado el yoga en tu vida? ¿Y cómo te ayudó en este proceso? O sea, ¿es fue una herramienta que te sirvió o es como ir a trotar? Bueno, no. En realidad el yoga ha sido, o sea, una medicina. Literalmente, eso ha sido un cambio, pues a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional, psicológico, todo, porque Ujú, es una conexión, pues puede sonar muy cliché, pero es la conexión entre mente y cuerpo. Yo desde hace mucho tiempo, pues inclusive cuando estaba en el colegio, era súper deportista. Intentaba siempre, siempre, siempre estar en alguna actividad deportiva, en voleibol, en basquetbol, en kickball, mejor dicho, todos los equipos que habían, Manuela estaba pues como en la primera fila. Pero a raíz de, pues, que no encontraba, pues, encontré como muchos desbalances en sí en mi cuerpo, a ujú, nivel pues como de medicina, por decirlo así, ujú, en donde habían, pues identificaron que tenía vértigo y disautonomía, pues que sufría de vértigo y disautonomía. Entonces a raíz de que hacía pues mucho ejercicio, se me ujú, incrementaban mucho las palpitaciones y entonces había un desequilibrio y paré pues como por un tiempo de hacer ejercicio porque ujú. intentaba hacer ejercicio y era pues una Te descompensabas. impresionante. Entonces el yoga llega a mí a través de una amiga de mi hermano, yo soy melliza, y él tiene muchas amistades y me empezó a hablar de una amiga que es profe de yoga, que la amo, Ujú, pues para mí ha sido también un motorcito y es una mujer demasiado especial, porque ella empezó en pandemia a dictar unas clases de yoga, pues por live, así como lo estamos haciendo tú y yo,
como Ujú, manera de escape de ese encierro y como darle un bienestar, proporcionar un bienestar a su comunidad primaria, pero que ella nunca ujú, pensó que iba a ser, pues como que iba a llegar a tantas personas, porque llegó hasta aquí, hasta otra parte del mundo, ella está en Medellín. ujú, Entonces, ujú, como que fue una conexión muy bacana. Y lo que digo de mente y cuerpo, en realidad es, pues, es esa conexión me ha permitido como salirme, pues no solamente de esa, de permitirme hacer un ejercicio físico, sino que también ha sido un proceso muy lindo en donde ha conectado todo mi ser, porque es, o sea, el yoga conecta mente y cuerpo en la manera en la que nosotros, o sea, los seres humanos somos pensamientos, los pensamientos nos generan emociones, esas emociones hacen que tengan un impacto en nuestro cuerpo y muchas veces no somos conscientes de qué es lo que estamos racionalizando a diario porque nos ponemos en piloto automático, que lo hemos hablado, y que en ujú, realidad en el día a día nos desenchufamos, pues es como si hiciéramos quick y un desenchufe completamente entre qué es lo que estamos viviendo, que lo vivimos, lo pensamos y lo sentimos a través de la emoción que lo estamos, pues que estamos como teniendo, y que en realidad eso muchas veces se pueden, pues como todo ese proceso es donde ya decimos, no me siento bien, me siento agotado, ujú, me siento agitado, me siento con ansiedad, me siento irritable, porque eso también muchas veces nos pasa, que no, cualquier cosa que pasa, ahí mismo reaccionamos, reaccionamos. sea con Ujú, nosotros mismos, sea con una persona que nada tiene que ver con la situación, pero es algo que, que vamos acumulando, entonces como que el yoga me ha proporcionado tener es una herramienta para mí para tener un equilibrio y para poder ujú, poner en sí a la mente como en una estabilidad, en un equilibrio de pensar, ok, este es el momento que estoy haciendo mi práctica, me voy a concentrar en lo que estoy sintiendo en el aquí y en el ahora y no dejar que esos pensamientos que nos bombardean todo el tiempo se intrometan como en la práctica. Entonces esa ha sido como en sí la mayor herramienta pues como que he encontrado en el yoga que me ujú. proporciona muchas veces estar, pues, y como desconectarme de lo que pasa de mi día a día. Entonces ha Eso que sido muy dijiste ahorita, bonito. Manu, eso que dijiste ahorita es muy importante en todo, la conexión mente-cuerpo. En algún momento de la historia de la medicina, no sé cuándo, les dio por separar la cabeza del cuerpo. Uh -huh, Y la cabeza se la entregaron al neurólogo y al psicólogo. Y de aquí para abajo, el internista, el nefrólogo, el neumólogo. Pero no es así. O sea, la cabeza está unida al cuerpo y las emociones se reflejan en el cuerpo. Y uno de las herramientas que yo también he podido encontrar como una medicina, porque es real, es el yoga. El yoga es un ejercicio que te permite mover el cuerpo, mover tu energía, pero también hace que tu mente entre en ese estado que decía Manuela, como de calma, como cuando uno ve un lago quietecito, quietecito, ahí tú puedes pensar más claro, puedes conectarte contigo, puedes ver cómo te estás sintiendo, puedes como ponerle pausa un poquito a la vida porque cuando nosotros nos desconectamos de nosotros, nos volvemos ansiosos, nos da depresión, nos ponemos tristes, empezamos a tener un estrés más elevado del que debemos tener, nuestro cuerpo no se repara, no se recupera, nos sentimos cansados, agotados físicamente y mentalmente. uh -huh. Entonces, ese tipo de herramientas, cuando yo me siento estancado, cuando yo siento que no puedo avanzar, el yoga es una buena alternativa. Yo a muchos pacientes les digo, hay muchos tipos de yoga, ¿cierto? Hay Muchos. yogas que son muchos. Eso es Entonces, una cosa, eso es una creencia, pues, y son mitos, ujú, creencias de nuestra cultura y de nuestra sociedad, porque inclusive yo me meto dentro de esa, pues, dentro de ese desconocimiento al ujú, principio de que el yoga ujú, era solamente para las personas flexibles o las personas que tenían demasiada fuerza, pues porque uno ujú, relaciona como las posturas del yoga con lo que ujú, es el yoga, pero en sí ujú, las asanas, que son las posturas, es una ujú, rama pequeñita de lo que es el yoga. En sí esa no es la exactamente. finalidad del yoga. Entonces, como Ujú, que, y lo que tú dices, hay diferentes tipos de yoga.
hay un yoga que es mucho más intenso, un hatha yoga. Al que le guste moverse más, existe otro. Entonces, por eso yo les Exacto, digo, prueben y miren a ver con cuál se conectan, cuál les gusta, si es de más de movimiento, si es más de fluir o si es más de ejercitarse, porque es que hay diferentes tipos de yoga. Pero exacto. el yoga tiene esa práctica hermosa donde se conecta con tu mente, donde a través de la respiración, porque es que ningún ejercicio te dicen a ti, respire, respire, no, usted va a trotar y usted respira como quiera. Usted va a hacer spinning y va a respirar como quiera. En yoga la respiración es súper importante y la concentración, porque es tan bonito, los que han hecho yoga me van a entender, los que no, no. Pero cuando es tan bonito cuando tú te logras concentrar en tu postura y consigues el equilibrio, porque estás Todo concentrado aquí y fluye. ahora. Si tú no estás en aquí y en ahora, te caes y el equilibrio, y eso no tratando de coger la posición. Entonces es un ejercicio que te trae la mente aquí porque toda la posición, el hombro, las manos, todo. Entonces es una herramienta muy poderosa para el tema de la ansiedad, para la depresión, para los pensamientos rápidos, para volverte a conectar contigo. Esa es una parte muy importante Y, para poder avanzar, y yo avanzar también en lo que digo tú quieras. que hay que empezar, pues hay niveles de niveles y como todo, uno no puede pretender tener siempre pues como un Total. resultado. Entonces, como que hay que ser paciente con la práctica, hay que iniciar de algún modo, así sean 10 minutos de práctica, son 10 minutos que te estás regalando a ti, que le estás regalando a tu cuerpo, a tu alma, a tu mente, de conexión, pues de saber y explorar qué es lo que funciona, porque para mí lo que puede ser el yoga, para otra persona puede ser trotar, para Tal otra cual. persona puede ser patinar, Jardinería otra persona también. puede ser caminar al aire libre, otra persona Ujú, simplemente puede decir, no, es que yo me desconecto y pues mi cabeza se va a otro nivel cuando me voy para el gimnasio. Perfecto, como que todas esas herramientas que permitan tener una introspección en sí de qué es lo que está pasando en el día a día ujú. son válidas. No todas las Total. personas tenemos como la misma herramienta para poder fluir. Entonces Ujú. creo que Pero, muy importante es eso, identificar qué en sí funciona conmigo para ujú, poder entonces tenerlo en que se sí. conecta contigo y que lo Sí, disfrutas. sí, Porque irse para el gimnasio y no disfrutarlo, no haces nada, ¿sí? Hacer yoga y no disfrutarlo, no haces nada. Si te conectas contigo, lo logras hacer, esa conexión con el ejercicio, con el movimiento que vas a hacer, ese es. de Ese acuerdo. es y sigue por ahí porque te va a permitir hacerlo hacia adelante. Bueno, Manu, ahorita que estabas hablando de un tema muy interesante que a mí me encanta, el tema de los pensamientos, me gustaría que habláramos un poquito de eso, de mis pensamientos, entonces, con lo que tú me estabas diciendo, los pensamientos dan la posibilidad de que yo no pueda avanzar, Sí, ¿cierto? Me pueden bloquear. muchas veces pues lo que son las ideas irracionales hacen que nosotros pues tengamos como caminos diferentes. O sea, las ideas irracionales es como nosotros tenemos una situación y cómo evaluamos esa situación, cómo hacemos de esa Ujú, situación pues algo grande, lo maximizamos, como muchas veces decimos, hizo de la situación pues un mundo, una cosa mucho ujú, más grande de lo que en realidad es, pero es porque es una idea irracional. Es como nosotros percibimos la situación y cómo nosotros en sí nos estamos haciendo la evaluación de nosotros mismos, de las personas que nos rodean y de la misma sociedad. Entonces les pongo un ejemplo, una creencia irracional, una idea irracional es que me caí, salí de mi casa, iba muy bien pues como a trabajar o a hacer mi actividad y me caí. Entonces esa es una situación. ¿Qué es ujú, la evaluación que uno hace en sí? Y esto es como lo que una herramienta que a nosotros nos dieron en psicología cognitiva, que a mí me ha servido mucho y en mi proceso de, pues como todo psicólogo, nosotros también tenemos nuestros psicólogos, un total. proceso súper normal que me ayudó demasiado. Era eso, era identificar como situaciones concretas, entonces se evalúa la situación concreta, ya después se hace una evaluación de la situación, entonces una creencia irracional sería, me caí, soy una torpe, soy una bruta, pues soy una boba, ¿cómo no me di cuenta
que ese policía estaba ahí, con eso me tropecé. Y luego la Ujú. emoción con una creencia irracional, una idea racional, es, pues me sonrojo y me da una pena horrible. La emoción es que entonces me siento triste porque me caí delante de muchas personas. La emoción es que me pongo con rabia, no solamente conmigo, sino con una persona cualquiera que se pueda presentar a decir, ven, te puedo ayudar, y que uno reaccione súper explosivo. Eso puede ser una manera. La Ujú. manera racional que uno debería, pues, de tener como frente a esa situación es, ok, salgo de mi casa a hacer la actividad, me caigo, esa es la situación. En Ujú. creencia racional, entonces hago una evaluación y digo, ok, me caí, pero entonces debo de prestar más atención, y la evaluación, pues, o la emoción en sí ya después es, muchas veces nos da risa de esos mismos tropiezos que comenzamos, pero es el chip en sí de cómo evaluamos la situación que nos está pasando en ese mismo momento, que podemos tenerla, pues podemos como tener una respuesta de acuerdo a cómo es la actitud en el día a día, pues, de lo que nos esté pasando. Y las emociones también interfieren mucho, porque no es lo mismo uno iniciar un día con pensamientos positivos, que probablemente va a pasar eso y te vas a reír, a empezar pensando, es que inicié con el pie izquierdo, entonces cualquier cosa, por insignificante que sea, se te va a convertir pues como en un mundo. Entonces creo que eso Total. es. Y luego ya entonces, como para hacer una evaluación, pues como una, en sí, como un direccionamiento de qué es lo que se debe hacer con todo ese proceso de pensamientos que nos bloquean, que son las creencias irracionales, es cómo voy a hacer, pues, de esa situación algo positivo. O sea, me generó un Ujú. malestar, ¿cómo puedo hacer que ese malestar que me generó rabia, melancolía, ira, llanto, cómo pasarlo de manera positiva para que cuando eso vuelva a ocurrir, como que no volvamos a recaer? Porque muchas veces, pues yo estoy poniendo un ejemplo simplemente por Sí, poner sí, sí. aquí, pero puede ser algo que se esté presentando constantemente, y que nosotros en sí, ya identificando el factor que nos genera como ese cambio, ese bloqueo, entonces ya sabemos cómo, cuál es el patrón de reacción, de conducta, y cómo podemos Ujú. nosotros hacer para poder mejorar como esa situación específica. Y lo otro también es lo que decías al principio, la percepción. Todos percibimos las cosas de manera diferente. Puede que esa misma caída para mí la perciba como, ah, sí, iba muy de afán. Tú te caes y puede que la percibas de otra manera, pero la percepción depende de lo que yo creo y de cómo me siento y de qué estoy pensando. Total, Entonces, todas esas cosas se van sumando para ver qué es lo que está pasando y qué estoy generando a mi alrededor, para ver si estoy avanzando o no estoy avanzando en lo que yo quiera, ¿sí? En lo que yo quiera en mi proyecto, en lo que yo quiera en mi vida. Todas esas cosas es cómo estoy pensando, cómo me estoy sintiendo, estoy conectada conmigo, no estoy conectada conmigo, qué tipo de pensamientos estoy teniendo, cómo estoy percibiendo las cosas que me están pasando a mi alrededor. Todas esas cosas son importantes que aunque son sencillas, cuando uno está en piloto automático, no funciona, se no desconecta. funcionan. Total, no Y yo funcionan. digo que, por Entonces, ejemplo, una herramienta también que es súper válida, pues porque como estamos hablando también como de herramientas, yo digo que la persona vitamina siempre es importante, pues, como tener. Puede ser la ujú, pareja, puede ser un amigo, puede ser el papá, la mamá, el hermano, cualquier persona con la que usted se sienta identificado y que en realidad sienta la plenitud de poder contarle situaciones específicas que pasen el día a día, y que vayas a encontrar en sí un respaldo de una voz de aliento, una, total. una palabra de decirte, ok, esto seguramente no lo hiciste de esta manera, o que te dé su Ujú, perspectiva o su punto de opinión, y que haga un refuerzo, pero de manera positiva, porque muchas veces también los bloqueos nos los generamos buscando a personas que no son las adecuadas, porque ujú. nos cargamos. Muchas veces Así es. esa persona que buscamos no es la persona adecuada para lo que en ese momento pues como que estemos
estamos viviendo. Entonces, creo que tenemos que ser muy asertivos a la hora también de buscar esa persona vitamina que nos retroalimente y que nos ayude como a ir un paso más allá Ujú. para poder, pues, como ver situaciones específicas, evaluarlas en sí. No, de acuerdo contigo, Manu. Entonces, todas estas cosas que les estamos contando hoy son herramientas que se pueden tener para hacer como una introspección de si yo me siento que no estoy avanzando en el proyecto que yo quiero o en las cosas que yo quiero o en el objetivo que yo quiero o en la meta que yo me puse, tengo que mirar es que no es por lo que está pasando afuera, no es la situación externa, soy yo. Soy yo la que tengo que mirar qué es lo que me está faltando para poder dar el siguiente paso. Muchas veces nos bloqueamos de manera emocional porque nos da miedo, ¿sí? Lo que también le pasa a uno y lo que hablamos al principio, si uno va a cambiar de país, si usted va a cambiar de trabajo, si va a cambiar de relación, pues eso da susto porque es que vas a salir de donde estabas, de tu burbuja de confort, donde ya todo estaba controlado, donde tú ya estabas bien y vas a pasar como esa membrana, ¿sí? Pero para que tú sepas que hay herramientas y hay cosas que tú tienes que empezar a ver que te pueden dar como una especie de escalones para ir subiendo de manera que tú te puedas sentir seguro, ¿sí? Y que puedas sentir que sí puedes avanzar, pero la decisión es tuya, la decisión no es de nadie más, ¿cierto? Y encontrarse herramientas en el camino y esas personas vitamina hacen que el camino sea más agradable, que sea más fácil, ¿cierto? Que sea mucho más sencillo llegar a esa meta que tienes propuesta o esa meta que tú tienes en mente más adelante. Así es, Bueno, Manu, yo te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio. con todo el amor. Eh, Espero que todos hayan disfrutado como disfruté yo de esta conversación con Manuela. Les mando un abrazo muy grande a todos. Nos vemos en 15 días otra vez en Cafecito con Juanita. Manu, muchas gracias por este Ay, espacio. muchísimas gracias a ustedes. Bueno, espero que les haya servido y que en realidad, pues, son cosas muy fáciles de hacer, que sé que toman tiempo, que muchas veces comenzar, pues, dar como ese primer paso cuesta, pero una vez como que ya se inicia ese proceso, de verdad que es un regalo para cada, pues, para cada uno de nosotros tener un espacio de silencio, un espacio de meditación, un espacio de encontrarnos con nosotros mismos. Es evaluar el pensamiento, sentir la emoción y no dejarnos pues como que pase el día a día en sí sin saber qué es lo que está pasando con nosotros, porque ahí es donde, como dijimos, vienen enfermedades, vienen ansiedades, vienen depresiones que no podemos dejar pues como que sucedan. Entonces, Total, bueno, exactamente. Y por último, les quería contar que una de las herramientas que yo utilizo dentro de la consulta para cuando yo me siento bloqueado, porque muchas veces somos seres humanos, ¿cierto? Y como seres humanos a veces nos desesperamos y no encontramos como la salida. Una de las herramientas que yo utilizo cuando me siento que no avanzo o que veo que los pacientes no avanzan es la terapia regresiva reconstructiva, que yo lo llamo terapia de sanación, porque ahí logramos encontrar dónde están los bloqueos de las personas para poder avanzar en ese proceso. Es una terapia donde yo mismo me sano y eso es lo que yo promuevo y quiero que los pacientes empiecen a trabajar, la autosanación. Porque acuérdense que el cuerpo es la mejor máquina diseñada del mundo y con él podemos trabajar y se puede autosanar. Entonces, busquen las herramientas, no se queden pensando que la solución está afuera, la solución está dentro de ustedes. ¿Sí? Dentro de ustedes. Y esas personas vitamina que me encantó la palabra, la voy a coger. Esas personas vitaminas son muy importantes porque de pronto esas personas vitaminas hasta tienen la respuesta. Esa respuesta que estás buscando, pero está, es adentro, adentro de ti. Y con todo muchas, este proceso, ahí, vea, ahí seguimos hablando, pero es no que importa. muchas es que hablas y se me vienen como ideas. Muchas veces como que encontramos en esas personas respuestas que ni siquiera, o sea, hay personas que nos hablan y que probablemente, como dicen, nos entra por uno y nos sale por el otro, pero cuando es una persona vitamina que en realidad nos retroalimenta nuestro proceso,
resonamos con eso que nos están diciendo. Entonces, como que por eso es importante tener esas personas vitaminas, para no quedarnos en sí en la situación caótica y la idea irracional, sino simplemente como volvernos a enganchar y buscar el camino que nos va a ayudar para poder pues como progresar. Simplemente eso. Total, no, total, Manu. Manu, de todas maneras, muchas gracias por tu Ay, a ti. tiempo. Rico haber conversado contigo y espero a Gracias. todos que les haya gustado mucho el tema. Que te vaya muy Te bien. mando- Feliz noche para todos. Gracias, Manu. Un Adiós. abracito grande. Chao. Chao, feliz noche. Chao, chao.